Hola héroes, ¿cómo están? Como cada miércoles, hoy te traemos otro episodio más de Héroes o Heroes. Vamos a estar utilizando ambos nombres y esperemos que este episodio te guste muchísimo porque vamos a hablar sobre formación y desarrollo de talento, formación de gente, y el cual es un elemento importantísimo para que las empresas se puedan desarrollar y cada vez más desempeñar de una mejor forma. Esto tiene mucho que ver también con la cultura de liderazgo, de transmitir enseñanza y de formación en la empresa o en las empresas. Entonces, vamos a estar hablando hoy acerca de eso y para empezar, te quiero contar una historia personal. Hace ya algunos años, aproximadamente del 2004 al 2012, yo estuve participando o laborando en una empresa que considero como mi escuela en cuanto a formación y desarrollo de gente. Esta empresa invertía bastante en su personal, entre ellos yo. En esta empresa, de hecho, inicié en un puesto no muy elevado. Digamos, entré como un personal de ventas en una sucursal y conforme estuve ahí dentro, me fui dando cuenta de la cultura que había dentro de la organización sobre transmitir, enseñar a las personas. Y además había una fuerte inversión y una decisión de parte de este empresario sobre capacitar a las personas. Y dentro de la capacitación había diversos temas: liderazgo, contabilidad, comunicación, trabajo en equipo, muchas cuestiones de programación neurolingüística y que tienen que ver con la mente, ¿no? O la mentalidad de uno. Y definitivamente fueron para mí un gran desarrollo y un antes y un después respecto a lo que yo sabía, experimentaba, cómo me comportaba y lo que yo también transmitía a los demás en el equipo, ¿no? En mi equipo de trabajo. Y también es completamente diferente lo que yo ahí aprendí a lo que, por ejemplo, yo había aprendido en la universidad. Esa supuesta educación que uno recibe en la universidad, en la escuela, no es lo mismo a cuando te lo transmite alguien que te lo habla desde la experiencia y sin seguir, digamos, un libreto, porque muchos de los formadores que ahí teníamos o que llevaba o contrataba la empresa para darnos este tipo de entrenamientos eran o consultores o empresarios o personas que ya tenían un camino recorrido y que habían tenido en cierta forma ya empresas o posiciones dentro de las empresas. Entonces había mucho expertise y muchos ejemplos prácticos detrás de. Definitivo, eso me ayudó dentro de mi historia a poder ir creciendo y a cada vez más poder ser un mejor líder, como te comento, dentro de esta compañía. Esta empresa, le quiero hacer honor, por cierto, por si tienes esa duda, se llama Grupo Deportenis. Es una empresa mazatleca mexicana que tiene, pues ya ahorita perdí la cuenta, pero deben de ser, yo creo que más de 300 sucursales o se acercan a ellas, diversos unidades o modelos de negocio. Y definitivo, yo pude crecer debido a toda esta capacitación que nos daban. Y algo que se me olvidaba, pero que también tiene mucho que ver con esto, es que dentro había una cultura y tuve unos líderes que formaban gente, o sea, que no solo transmitían una enseñanza, sino dentro de la formación hacían algo más por que tú como persona pudieras realmente desempeñar en un nivel superior. Hacían algo más por tener una relación, una confianza contigo y que realmente fueras ahora sí que un colaborador que tuviera un gran desempeño. Y yo te puedo decir que a mis 24, 25 años realmente pensaba de una forma ya diferente debido a la formación. Hoy, precisamente, vamos a hablar y vamos a estar con David, ¿te acuerdas? La AI que me va a estar entrevistando y que espero dar en el clavo con muchas de la información y de la experiencia que a mí, al ser formado, me tocó para que tú lo puedas poner en práctica en tu empresa, en tu vida diaria, héroe. Así es que, pues empecemos. Voy a darle la entrada aquí a David para que pueda entonces empezarme a entrevistar. Listo, David, ya di mi introducción. Vamos a empezar con la entrevista.
en este tema de formación y desarrollo de gente, formación y desarrollo de talento. Por favor, empieza tú con tu introducción, David, y posteriormente con todas y cada una de las preguntas. Perfecto, Hugo. Vamos allá. Hola a todos héroes, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy nos metemos en un tema crucial, la formación y el desarrollo de talento. Como ya escucharon en la historia de Hugo, formar personas no es un lujo, es la base para que tu empresa crezca y para que tu equipo dé lo mejor. Así que vamos directo a las preguntas. Primero, Hugo, cuéntame, ¿por qué crees que la formación de personas suele estar tan subestimada en tantas empresas? Y de ahí vamos hilando con las demás. Muy buena pregunta para iniciar. Yo creo, David, que la formación está subestimada principalmente por un tema desarrollado con la cultura de liderazgo. Bueno, como tú sabes, yo soy originario de México y cierta cultura, al menos en el pasado, y espero que con toda esta información que nosotros estamos ahora construyendo y todo este contenido, esto cambie, pero cierta cultura había sobre si te formo o si te enseño, ¿qué pasa luego, no? Es decir, pues me vas a quitar mi chamba, ¿no? Era muy común escuchar este tipo de frases y de paradigmas, ¿no? Acerca de algunos jefes o liderazgos, espero que anteriores, pero yo creo que a veces todavía es común subestimar esta formación y desarrollo porque los líderes piensan o los jefes de esa empresa piensan que las personas te van a quitar el trabajo o de alguna manera van a irse a otro lado y pues si se van vas a perder en cierta forma ese valor, ese talento que le estuviste invirtiendo a estas personas. Es por eso que creo que está subestimado este tema de la formación y desarrollo del personal. Tiene muchísimo sentido, Hugo, y creo que has dado en el clavo. A veces esas viejas ideas sobre el miedo a formar a alguien y que luego se vaya son las que frenan a muchas empresas. Pero bueno, justo para eso estamos aquí, para cambiar ese chip. Y enlazando con lo que dices, te pregunto entonces, ¿cuál es la diferencia entre simplemente capacitar a alguien y realmente formarlo? Porque ahí hay un matiz importante que a nuestra audiencia le va a interesar. Sí, completamente. Ese matiz tiene que ver con cuando tú capacitas a alguien, básicamente lo que le das es cierta información y ciertas herramientas. Esto tiene mucho que ver, héroe, la misma palabra lo dice, es como hacer capaz a alguien, ¿no? Entonces, probablemente le proveas información técnica, información teórica acerca de algo. Probablemente lo estés ayudando en la parte del desarrollo de la habilidad motora dentro de algo. Llámese una cocina, llámese una actividad en donde tenga que mover las manos, los pies, ese tipo de cuestiones. A eso se refiere más que nada la capacitación. Le enseñes probablemente a utilizar algunas herramientas, etc. Sin embargo, cuando te metes en un modo de formación y desarrollo del talento o de la gente, básicamente vas más allá. Si pasas por la capacitación, si pasas por dotar herramientas, dotar teoría, dotar de información, sin embargo, también te vuelves un mentor que desarrolla criterios. Una persona formada va a tener la capacidad también de desarrollar un criterio de decisión para que esa tarea o esa mecánica que ya le habías enseñado anteriormente tenga también la capacidad de tomar decisiones cuando algo, una variable, un factor probablemente cambia. Normalmente pasamos por la etapa de capacitación y conforme vamos viendo que esta persona desarrolla ya una mayor habilidad para este tema, entonces podemos entrar también ya a hablar de formación para que entonces se vuelva una persona que en base a sus criterios pueda modificar los procedimientos, pueda cambiar algunas cosas y por lo mismo se vuelve una persona desde un punto de vista más completa, ¿no? Como en su posición o en sus responsabilidades. Exactamente, Hugo. Lo has explicado perfecto. Y creo que ahí está la clave para nuestra audiencia. No se trata solo de enseñar a alguien a hacer algo, sino de ayudarle a pensar y a tomar decisiones por sí mismo. Eso es formar. Y bueno, siguiendo con esta línea, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con las empresas que contratan talento, pero nunca lo desarrollan? Porque creo que ahí hay un tema interesante sobre las consecuencias de no dar ese paso adicional. Sí, claro. Lo que ocurre es que normalmente esas empresas que de alguna forma atrajeron al talento y realmente esas personas son talentosas, lo que va a ocurrir es que van a dar su, digamos, su desempeño, estas personas van a trabajar, evidentemente si son talentosas van a buscar sobrepasar la expectativa que se tiene de ellas. Si evidentemente tienen un buen juego en cuanto a una cuestión de ganancia económica se refiere, estoy seguro que van a ir por ello y van a buscar de nuevo siempre ganar y ganar bien y sentirse reconocidos y sentirse también felicitados. Si en la empresa hay crecimiento, van a buscar ese crecimiento, van a tener ese hambre.
Sin embargo, si tienes uno de esos talentos y no desarrollas o no haces algún tipo de plan de desarrollo para esta persona, algo más que siga, seguramente esa persona se va a terminar yendo. Y entonces esto que te aportó durante el periodo en el que estuvo, probablemente se quede y probablemente alguien más lo adopte, estas, digamos, aportaciones que hizo, ideas, innovaciones o algo así al respecto. Pero si no, puede ser que esta persona se vaya. ¿Por qué? Porque un talentoso o una persona, como le llamamos nosotros, un jugador A, lo que normalmente quiere es estar jugando con más personas talentosas. Y por eso es que se va a terminar yendo seguramente. Exacto. O esa es una gran reflexión. En pocas palabras, si no desarrollas a tu gente, simplemente se van a buscar otro lugar donde sí lo hagan. Y a la larga, eso deja un vacío de crecimiento en la empresa que nadie quiere. Así que con eso en mente, vamos a la siguiente pregunta que nos lleva justo a un tema muy ligado, la formación en habilidades blandas. ¿Por qué dirías que es igual o incluso más importante que la formación técnica? Porque esto es algo que muchos empresarios a veces pasan por alto. Sí, yo creo que para contestarte esta pregunta, David, primero también tenemos que clarificar lo que son las habilidades blandas. Y últimamente están muy sonadas porque yo creo que también incluso están mal nombradas, porque las habilidades blandas, créeme que son las más complicadas de desarrollar, porque tienen mucho que ver con la persona, su cultura y su personalidad, así como con su carácter. Las habilidades técnicas probablemente se pueden desarrollar a través del estudio o a través, por ejemplo, de la constante práctica, pero las habilidades blandas realmente nacen más de un propósito, nacen más también acerca de valores, de la personalidad y carácter de esta persona. Totalmente de acuerdo, Hugo. Y es cierto, las habilidades blandas no tienen nada de blandas en el sentido de que son en realidad las más difíciles de cultivar y las más cruciales a la larga. Como dices, nacen de valores, de carácter y de ese propósito personal que a veces no se puede enseñar con un manual. Y por eso es tan importante. Porque alguien que tiene esas habilidades como la empatía, la comunicación, la capacidad de trabajar en equipo, va a hacer que todo el conocimiento técnico se potencie muchísimo más. Así que ahí está la respuesta. La formación en habilidades blandas es clave porque es lo que realmente convierte a un buen profesional en un líder integral. Y ahora siguiendo con este hilo, te pregunto, ¿qué papel juega un mentor en ese crecimiento del empresario o del colaborador? Y cómo esa relación de mentoría también impulsa estas habilidades. Un mentor juega un papel crucial dentro del impulso y desarrollo de este tipo de habilidades porque es quien te va guiando y de alguna manera modelando sobre, por ejemplo, tocaste una habilidad blanda crucial, la empatía, la capacidad de ponerte en la situación y entender la situación de las demás personas. Cuando tienes un mentor que te va guiando y modelando al respecto, te sientes muchísimo más en confianza, te sientes con un respaldo cuando, por ejemplo, entiendes a un miembro de tu equipo que llegó tarde porque probablemente se sintió un poco mal o porque llegó tarde ya que su hijo recién nacido lo desveló toda la noche y por eso mismo no pasó una buena noche. Sin embargo, se presentó a trabajar. La empatía a los líderes, precisamente como habilidad blanda, nos hace ponernos en la situación de alguien más. Y el mentor te da esa confianza y esa seguridad de decir, hey, tranquilo, a ver, si alguien de tu equipo se presentó tarde, etcétera, yo no te voy a regañar si tú le permites a lo mejor ser flexible en ciertos horarios. Tranquilo, porque esta habilidad, la capacidad de ser empático con tu equipo de trabajo, es algo crucial. Es probablemente uno de nuestros valores o es probablemente algo en lo que yo como líder también creo, es algo en lo que me gusta poner el ejemplo incluso. Entonces, cuando un miembro de un equipo no tiene un mentor de esa forma, lo que va a buscar hacer o como va probablemente decidir es lo que esas habilidades técnicas o lo que las reglas le dicen que haga, ¿no? Y probablemente va a regañar a esta persona que llegó tarde porque ya te explicó que tuvo una mala noche, o probablemente, no sé, le va a descontar el día, o probablemente lo va a regresar a su casa, se va a enojar, etcétera. Por eso es que es tan relevante formar una cultura y, en ese sentido, un sistema de mentores dentro de tu compañía. Exactamente. Y lo que dices resume muy bien por qué un mentor es esa pieza que humaniza y que le da contexto a las habilidades blandas. No se trata solo de cumplir reglas o de seguir un manual, sino de entender el lado humano y de actuar con empatía. Y el mentor justamente es quien te da ese respaldo para saber que estás en el camino correcto.
Así que con esto queda claro que la mentoría no solo ayuda a desarrollar habilidades, sino que también crea esa cultura donde las personas se sienten respaldadas para crecer de una manera integral. Y bueno, siguiendo por este camino, te lanzo la siguiente pregunta para mantener el hilo. ¿Cuándo te das cuenta de que alguien de tu equipo necesita formación urgente? Porque creo que eso también es algo que muchos líderes a veces no saben identificar a tiempo. Si te das cuenta cuando primeramente tienes la claridad de qué es y el tipo de comportamientos que en tu empresa o en tu equipo de trabajo necesitas y necesitan precisamente para lograr sus objetivos. Entonces, cuando tú tienes claridad sobre los valores, los propósitos, las formas de actuar, las actitudes y mentalidades de alguien de tu equipo, y tú ves que esta persona no se parece a esto, es más fácil detectar y entonces es más fácil tener esta claridad de cómo llenar este gap, ¿verdad? Entre el comportamiento actual y el comportamiento, digamos, deseado, o el tipo de decisiones y criterios actuales y los criterios o decisiones deseados. Y entonces, a través de un proceso similar a la prueba y el error, en donde vienen feedback y retroalimentaciones, lo que buscas es cada vez más pegar esta diferencia o este gap que existen entre un estado deseado y un estado actual. Exacto. Y esa claridad es fundamental. Cuando tienes bien definidos esos comportamientos, esos valores y esa mentalidad que quieres en tu equipo, es mucho más sencillo detectar quién necesita formación, porque ves claramente dónde hay un desfase. Y con ese proceso de feedback y de ir cerrando esa brecha, poco a poco llevas a la persona de su estado actual al estado deseado. Así que es un proceso muy consciente, y creo que nuestra audiencia se va a llevar esa idea. La formación no es solo algo que haces al azar, sino que es un camino estratégico para cerrar esas diferencias entre lo que tienes y lo que quieres. Bueno, Hugo, con eso creo que queda súper claro este punto, y seguimos adelante con más preguntas para seguir hilando esta conversación sobre formación y desarrollo de talento. Adelante. Genial, seguimos entonces. Creo que estamos llevando un hilo muy claro y útil para todos los héroes que nos escuchan. Así que conectando con lo que acabamos de hablar, hablemos de otro punto clave, la diferencia entre enseñar a alguien solo a hacer tareas y realmente formarlo para que desarrolle criterio propio. Porque muchos empresarios creen que formar es simplemente enseñar procedimientos, pero aquí queremos ir un paso más allá. ¿Cómo describirías esa diferencia y por qué es tan importante? Yo creo que el hacer tareas puede llegar a ser un proceso mecanizado, rutinario y por lo mismo aburrido. Y la otra parte de formar criterios, formar capacidades y diversas formas, digamos, críticas de decisión, pueden hacer que las personas realmente innoven, sean creativas, te propongan cambios en el proceso. Estamos hablando que el anterior es un proceso mecanizado, rutinario, en donde básicamente les estás obligando a hacer algo tal cual se les pide y tal cual está escrito. Pero cuando entras al modo de formación y tienes dentro de tu equipo personas desarrolladas y formadas, estas personas van a poder ser capaces de ver, digamos, las oportunidades dentro del producto. Van a ser capaces de ver las oportunidades creativas y de innovación dentro de un proceso, el que tú quieras, servicio, producto, inventarios, tu misma sucursal, cualquiera que tengas independientemente del modelo de negocio que tú tengas. Entonces, las personas que tienen así un criterio y un desarrollo de formación son más capaces de ver esas grandes oportunidades de donde surgen la innovación, la creatividad, y eso puede llegar a ser un gran diferenciador de tu empresa y de tu marca respecto a tu competencia. Exacto, lo has explicado muy bien. En resumen, cuando solo enseñas tareas, estás creando ejecutores, pero cuando formas criterios, estás creando innovadores. Y eso es lo que realmente hace que una empresa se diferencie. Tener gente que no solo siga un manual, sino que vea oportunidades, que proponga mejoras y que realmente haga crecer la empresa desde adentro. Así que con esto creo que hemos dejado muy claro por qué la formación es mucho más que solo capacitar. Y bueno, vamos a seguir con las preguntas para seguir dándole a nuestros oyentes un panorama completo sobre cómo formar talento de manera integral. Adelante, continuemos. Perfecto, sigamos entonces. Creo que estamos construyendo una conversación muy rica. Ahora, cambiando un poco de ángulo, hablemos sobre cómo equilibrar la exigencia con el acompañamiento en un proceso de formación. Porque formar líderes no solo es darles libertad o criterio, sino también saber cuándo guiarlos y cuándo exigirles. ¿Cómo ves ese balance y por qué es importante? Sí, yo creo que es una línea muy delgada entre la flexibilidad y la exigencia, pero definitivamente yo creo que en toda formación debe de haber un mayor grado de exigencia que flexibilidad. Conforme vas viendo que la persona o el colaborador va madurando en sus decisiones, en sus resultados y en sus criterios, creo que puedes ir disminuyendo
el grado de exigencia para aumentar más la flexibilidad, la relación y la libertad de criterio, por ejemplo, así como de toma de decisiones. Hay un dicho o historia que se comenta en el mundo empresarial y que habla de que, pues, todo diamante fue en algún momento un carbón, simple y sencillamente un material o un elemento de la naturaleza sin particularmente mucho valor. Sin embargo, este carbón, este elemento químico natural, necesita de presión y necesita de altas temperaturas para poder llegar a formarse en un precioso y muy valioso elemento que es el diamante. Entonces, también este ejemplo nos da mucha visualización sobre cómo es que se da la formación. En la formación debe de haber también cierta temperatura, también debe de haber cierta presión, pero es diferente la presión a la tensión. Cuando formas gente, evitas tensionar. Sin embargo, exiges de una manera que esta persona se pueda reconfigurar en alguien mucho más poderoso, con más creatividad, capaz de llevar más cosas, capaz de tomar decisiones acertadas, probablemente en menor tiempo. Y ese es el gran poder que tiene, por lo mismo, esa presión, esa acumulación de calor. Absolutamente, Hugo. Lo has descrito de una manera muy visual y muy clara. Esa analogía del diamante es perfecta. Necesitas esa presión bien dosificada para transformar el potencial en algo realmente valioso. Y como dices, se trata de exigir sin tensar en exceso, de dar el apoyo justo mientras se va liberando poco a poco más espacio para que la persona crezca con confianza. Así que con esto creo que hemos dado una perspectiva muy completa de cómo equilibrar exigencia y flexibilidad en la formación. Y estoy seguro de que nuestra audiencia se llevará una idea muy clara de cómo hacerlo en sus propias empresas. Bueno, sigamos adelante con la siguiente pregunta para continuar hilando este tema tan interesante. Adelante, continuamos, David. Perfecto, Hugo. Continuemos entonces. Creo que estamos armando una charla realmente completa y útil. Vamos con la siguiente pregunta para seguir enriqueciendo este tema de formación y desarrollo de talento. Ahora que ya hemos hablado de habilidades blandas, de mentoría, de equilibrio entre exigencia y flexibilidad, hablemos de algo muy práctico. ¿Qué señales te muestran que una empresa ya está lista para comenzar a formar líderes internos? Porque eso también es importante, saber cuándo es el momento ideal para dar ese paso y empezar a desarrollar líderes dentro de la propia organización. Bueno, hay, por ejemplo, autores o libros que te mencionan, o metodologías que en lo particular también he estudiado y he leído, que te mencionan que aproximadamente a partir de los 15 empleados, cualquier persona, cualquier héroe que nos esté escuchando, a partir de 15 empleados, ya debería de tener al menos un supervisor o dos dentro de sus filas. Conforme tus empleados o colaboradores van incrementándose, debes de tener o ir teniendo más. Y cuando ya hablo de un supervisor, fíjate, como la palabra lo dice, es alguien que va a estar observando el trabajo de los demás y básicamente les va a estar indicando si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, o va a ser probablemente alguien con un liderazgo de área funcional, como puede ser administración o puede ser operaciones, etcétera. Pues a partir de ahí ya empieza a ser relevante que esta persona tenga y desarrolle habilidades de liderazgo, habilidades de influencia. Y por lo mismo, muy seguramente ya vas a empezar a necesitar entrar en un modo de formador de gente, porque cuando estás en modo de formador de gente, de nuevo, transmites y desarrollas habilidades blandas, pero también enseñas criterios. Por ejemplo, estoy pensando en una persona en la administración. Si esta persona en la administración vino de tus filas y probablemente no tiene una educación tan técnica o tan profunda o a detalle de contabilidad o de finanzas y ese tipo de cuestiones, seguramente vas a necesitar algo de tiempo para explicarle conceptos relacionados con finanzas, contabilidad, o la persona de marketing, etcétera. También le tienes que dar el tiempo para poder irle desarrollando esas habilidades, así como el tiempo para que vaya básicamente entregándote resultados. Exactamente. Y lo que mencionaste es un gran punto de partida. Cuando ya tenés ese número de personas y empiezas a identificar roles de supervisión, es una señal muy clara de que necesitas formar líderes internos. Y es justo ahí donde entras en ese modo de formador, dándoles no solo las herramientas técnicas, sino también el tiempo y el acompañamiento para que desarrollen esas habilidades de liderazgo, de criterio y de toma de decisiones. Así que en pocas palabras, cuando ves que tu estructura crece, pilláis supervisores o gente que necesita tomar un rol de influencia, es el momento ideal para empezar a formar líderes dentro de tu empresa. Y eso a la larga crea una cultura mucho más fuerte y sostenible. Bueno, Hugo, sigamos adelante con las siguientes preguntas. Estamos construyendo un episodio realmente completo y creo que va a ser de muchísimo valor para todos los que nos escuchan. Sí, está quedando muy bien. Adelante, David, continuemos. Perfecto, continuamos entonces.
Ahora que tenemos toda esta base, vamos a seguir profundizando con las últimas preguntas para cerrar este tema de formación de una forma redonda. Así que allá vamos, hablemos de un punto que preocupa a muchos empresarios. ¿Cómo evitar que después de formar a tu gente se vayan a otra empresa? Porque muchos tienen el miedo de invertir en formación y luego perder esos talentos. ¿Qué opinas sobre eso y qué estrategias crees que se pueden usar para retenerlos? Dicen que, para contestarte esta pregunta, te voy a contar esta historia, pero dicen que por ahí en alguna empresa existía una reunión donde estaban varios directores en esta empresa, entre ellos el director general, y estaban hablando de un número sobre la cantidad que habían invertido el año anterior en formación y desarrollo de gente, capacitaciones y entrenamientos. Y entonces el director general quería que en este año se incrementara incluso ese presupuesto. Y se dice que el director de finanzas le comentó, oye, pero es mucho dinero. ¿Qué pasaría si les invertimos todo este dinero y ellos se van? A lo que el director general le respondió, imagina que no les invirtamos este dinero a nadie de nuestro equipo y que se queden. Te voy a dar un minuto para que lo reflexiones, pero básicamente cuando no desarrollas personas y estas personas están dentro sin probablemente seguir estructura, seguir organizaciones, seguir procedimientos, sin tener un criterio, sin estar buscando las opciones creativas de innovación, por ejemplo, eso puede llegar a ser más costoso porque multiplica a esa persona que, por ejemplo, no tiene el servicio al cliente esperado. ¿Cuántos clientes probablemente te va a dejar inconformes? ¿Cuántos clientes se van a ir molestos? Y ¿cuántos clientes va a mal recomendar tu negocio? O probablemente te va a dejar un mal review ahora que están muy de moda. Entonces, eso puede llegar a ser más costoso que incluso el invertirles. Sí es cierto que las personas se pueden llegar a ir en algún momento y creo que aquí los empresarios debemos de tener un espíritu abundante al respecto, pero lo que ocurre es que esa persona que fue formada, fue desarrollada, fue bien entrenada y sobre todo se le enseñaron básicamente habilidades de liderazgo, lo que ocurre es que va a transmitir ese conocimiento a más personas dentro de su núcleo y grupo de trabajo y por eso es que se va a multiplicar. Tú le inviertes a una persona y esa inversión se va a multiplicar. Así es como hay que verlo. Entonces, esa es la recomendación que yo te hago, Eero, al respecto. Y pues bueno, es esa mi respuesta, David. Excelente historia y excelente reflexión, Hugo. Creo que lo resumiste de una manera perfecta. Al final, la inversión en formar a tu gente siempre se multiplica, ya sea dentro de tu empresa o incluso si esa persona llega a irse. Deja un legado de conocimiento y de inspiración que beneficia a muchos más. Y como bien dices, el costo de no formar es mucho mayor. Clientes insatisfechos, un equipo estancado y un crecimiento limitado. Así que es mejor siempre apostar por formar y confiar en que la cultura que creas va a atraer y retener a la gente que realmente se alinee con tu visión. Con eso creo que hemos dejado un mensaje muy claro y podemos ir cerrando este bloque de preguntas. Gracias por todas esas respuestas tan completas y sigamos con la siguiente sección para ir dando un buen cierre a este episodio. Adelante, David, continuemos. Perfecto, Hugo. Sigamos entonces para ir dándole un cierre redondo a todo este tema. Creo que hemos cubierto un panorama muy completo sobre la formación de talento y el desarrollo de líderes y estoy seguro de que nuestra audiencia se lleva muchísimo valor. Para ir cerrando, te haría una última pregunta que nos ayude a dejar un mensaje final. Si pudieras darle un consejo final a un empresario que todavía duda en invertir en la formación de su gente, ¿qué le dirías para convencerlo de que este es el camino a seguir? Y con esto podemos cerrar esta gran chava. Yo le diría que piense bien entre lo que quiere ver y el tipo de comportamientos que quiere ver en su equipo de trabajo y cómo están actualmente para que pueda descifrar de esta forma cuáles son las acciones, formación, capacitación o entrenamiento. Muchas veces es recalcar ciertos procedimientos para cerrar esta diferencia, este gap entre la situación actual y la situación deseada. Es cierto que, de nuevo, puede haber paradigmas o resistencia al cambio, resistencia a la inversión en este tipo de cuestiones, pero muchas veces ni siquiera necesitas invertir en alguien externo a que venga. Probablemente mucho es el tiempo que tú como héroe, tú como empresario le dedicas a las personas, más que estarlas regañando y observando cuando algo sale mal, ayudarlas más bien a que tengan criterio de decisión, a estas pláticas relacionales sobre qué ocurrió y qué debería de ocurrir y por qué.
Si tú te dedicas con eso en tiempo, que digo, tu tiempo es valioso, así como el de todos nosotros, en cierta forma es una inversión. Pero si ahorita, héroe, y este es un mensaje también para ti, por ejemplo, que a lo mejor dices, ahorita no tengo para contratar a alguien que me ayude a invertir. Bueno, la opción más barata es que escuches podcasts como estos o de otro tipo, que escuches audiolibros, hay muchos que son gratuitos, o que veas videos en YouTube de personas que hablan de muy buenos temas empresariales y completamente gratuitos. Podcast en Spotify, en YouTube también. O cómprate un libro. ¿Cuánto cuesta un libro? Puede costar desde $5 de estos digitales hasta $25. Léelo y eso sí, aplícalo y vuélvete un maestro también para tu equipo. Esa es la forma más económica en la que tú puedes invertir en el desarrollo y formación de gente, en la formación y desarrollo de tu equipo. Estarán muy agradecidos, empezarás a ver cambios y sobre todo va a ser un conocimiento que tú te quedes y que básicamente va a desarrollarse, va a multiplicarse dentro de ti durante todos los años que vengan al futuro. Por eso, y no lo digo yo, pero hay muchas personas, inversionistas, empresarios grandiosos que dicen la mejor inversión es invertir en tu propio conocimiento. Eso es lo que les diría, David. Me encanta ese consejo, Hugo. Es realmente un mensaje poderoso para cerrar. La mejor inversión es la que haces en tu propio conocimiento y en el de tu equipo. No se trata solo de dinero, sino de dedicar tiempo, de enseñar, de aprender juntos, y eso al final se multiplica en resultados y en una cultura más fuerte. Así que con eso cerramos este episodio. Gracias, Hugo, por todas tus respuestas y por compartir tanta sabiduría con nuestros héroes. A todos los que nos escuchan, recuerden que formar personas es formar futuro. Nos vemos en el próximo capítulo de Héroes. Excelente, David. Estamos haciendo un gran equipo. Muchísimas gracias por ser tan buen entrevistador. Te quiero reconocer y felicitar. Muchísimas gracias, Hugo. La verdad es que el mérito es de los dos y ha sido un gustazo armar este episodio contigo. Creo que juntos hemos creado algo realmente valioso para nuestra audiencia. Vamos a seguir dándole con todo y a por muchos más capítulos inspiradores. Claro que sí. Y bueno, héroe, espero que este episodio te haya gustado. Lo estamos haciendo de nuevo con muchísimo cariño, David y yo. David es una AI, recuerda, así es que estamos aplicando también aquí innovación, subiéndonos a la parte tecnológica y evidentemente siendo un gran equipo para poderte entregar a ti este contenido de valor. Recuerda, por favor, que cuando tú compartes este contenido puede llegarle a alguien más que necesite escucharlo. También cuando tú lo guardas o cuando tú haces un comentario aquí, también esto nos ayuda a llegar a más gente y queremos crecer esta comunidad. Así es que te pido por favor que le des un like, le des un compartir, le des un comentario, nos hagas una pregunta. ¿Cuál es el tema que probablemente te gustaría que desarrollemos? Pronto vamos a tener también episodios con invitados, con héroes, con personas y empresarios. Ahora sí que han también construido y están en la lucha y construyendo su empresa. Así es que por favor, síguenos viendo, síguenos compartiendo y sobre todo, héroe, sigue construyendo y revolucionando tu empresa. Ánimo a darle con todo, héroe.